están ustedes? Semana a semana tratamos de hacer una conversación entretenida con diferentes actores de la vida regional. Los temas son interesantes, temas que a usted le gustan. Hoy grabamos en un día que es un día especial para el país, para todos los lados. Un día que produce división. El 11 de septiembre, esto va a ser el fin de semana. Espero que esto no nos produzca aquí ninguna cosa. Saludamos a los contertulios. En primer lugar a la diputada Camila Flores. ¿Cómo está, diputada? Hola, Rodrigo, muy bien. Aquí en terreno, en Putaendo, acompañando al ministro de Energía, inaugurando lo que es la planta fotovoltaica flotante más grande del país, una maravilla de tecnología para aplicar las tecnologías renovables. Muy buena, la verdad es que la comuna de Putaendo se está sacando acá, pero un 7 con esta tremenda... Oiga, tráigase chichita y chancho allá, que es muy bueno, y un arrollado muy fantástico bueno. en Putaendo. Sí. Saludamos al diputado Osvaldo Urrutia. Hola, Rodrigo. Hola a todos, a Luis, Alejandro, Camila. Veo que estás en terreno. Un cariñoso saludo a la distancia. Que estén todos bien. Saludamos al doctor Luis Basal, que desde que le dio el COVID no se saca la mascarilla ni para ir al baño. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está, Rodrigo? ¿No? Que aquí hay otras personas, así que hay que cuidarse. Camila, Alejandro, Osvaldo y a todos nuestros televidentes, saludos desde Quilpué. Y saludamos al presidente del colegio de abogados más prestigiado de Chile, que no sé si es Arturo Prat, pero se le parece, está la memoria y está él en el cuarto piso de los tribunales. Don Alejandro Gómez, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo caluroso a Camila, a Osvaldo, a Luis y a todos nuestros televidentes. Bueno, yo quiero partir con un tema que realmente fue transversal. Ayer se aprobó por parte de la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra la ministra Silvana Donoso. Ayer jueves, esto se está grabando en viernes. Hoy viernes salen sendas declaraciones del Poder Judicial hablando de que este es un atropello a la libertad judicial por parte de los más altos dignatarios de ese poder. Y creo de que es un tema interesante, toda vez de que el punto principal, por lo menos que causó para los que mirábamos de afuera una cosa de un tremendo signo de interrogación, fue lo que había pasado con las relatoras. Quiero partir con usted, diputada Camila Flores. Rodrigo, bueno, efectivamente se aprobó el día de ayer. Yo fui uno de los votos favorables, incluso para entrar al fondo de esta discusión. La verdad es que la comisión de la acusación constitucional fue bastante acuciosa en el trabajo que se hizo, aun cuando desde la comisión salió rechazada, ¿cierto?, el mérito de la acusación en la sala. Lo dimos vuelta, como se dice en el fútbol, ¿cierto?, y se logró aprobar. Con una votación bastante transversal y yo te diría que bastante más holgada de lo que nosotros esperábamos. Nosotros pensábamos que íbamos a contar con menos votos. Y yo creo que efectivamente dentro del análisis que tú señalas hay un punto que es fundamental, que es el relato, valga la redundancia, ¿cierto?, de las relatoras. Yo creo que ellas dejaron de manifiesto finalmente en la comisión que la defensa de la ministra mintió. Y ese es un tema no menor, quedó de manifiesto, fue claro, y yo creo que muchos votos que estaban quizás en duda respecto de aprobar o no aprobar, ¿cierto?, esta acusación, con esta digamos, afirmación, se terminan dando vuelta y terminan aprobando la acusación. En ese sentido, bueno, ahora nosotros, tú sabes bien que somos los enjuiciadores finalmente, ahora queda el jurado, que es el Senado, el que va a definir si es que efectivamente ella es o no sancionada. Ella ya está, la jueza, suspendida de sus funciones, pero mira, yo creo que finalmente acá quisiera hacer un análisis que quizás no se ve mucho. Acá, Rodrigo, nosotros tenemos muchas parlamentarias, muchas diputadas que se dicen feministas, oye, que andan con los pañuelos de todos los colores, verde, morado, rosado, todos los pañuelos que tú te puedas imaginar, y al final ayer quedó de manifiesto de que son feministas de cartón, como les digo yo, porque muchas de ellas que se dicen proteger a las mujeres, la indemnidad de las mujeres, ¿cierto?, que critican a los violadores, a los homicidas, ayer terminaron rechazando la acusación constitucional. Muchas de estas mujeres, particularmente del PPD y del Partido Socialista, yo sí me saco el sombrero con algunas colegas de oposición
que a pesar de las presiones, en fin, ellas igualmente aprobaron la acusación constitucional. O sea, al final del día ellas sí son feministas y, como se dicen, de verdad. Porque finalmente lo que ocurrió ayer es que estas feministas, estas diputadas, ¿cierto?, terminaron protegiendo, avalando, ¿cierto?, a la jueza que deja libre a los violadores y homicidas. Ok, gracias. Alejandro Gómez, usted como abogado, aquí hay una cosa que a mí me preocupa, me llama la atención. Esto es casi como una insubordinación de las Fuerzas Armadas, porque usted bien sabe de que en las salas los relatores son los relatores y los ministros o los señores supremos son los ministros o los señores supremos y los relatores son relatores. Y lo que pasó aquí puede producir o produce una cosa desde el punto de vista de la relación de los abogados en la sala. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Cada cosa es lo que es y no lo que no es, pues. Efectivamente, los relatores, para que la gente entienda, son funcionarios del Poder Judicial, son todos abogados, y su función, como dice la palabra, es relatar, es decir, dar cuenta a los señores ministros de la sala, ya sea de la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, cuál es el contenido de los expedientes y cuáles son las pretensiones que los abogados hacen en sus peticiones. En ese sentido, efectivamente, los relatores están subordinados jurídicamente a los señores ministros. Y su misión es básicamente aclarar aquellos elementos de cada una de las causas para poder que los ministros respectivos tomen la decisión que se ajusta. En el caso de la acusación constitucional en contra de la señora ministra Silvana Donoso, esto no se vio en una sala propiamente tal, se vio en una comisión conformada por varios jueces, en que quien preside es un ministro de la Corte de Apelaciones, en esa época la señora Silvana Donoso, y para poder relatar todos estos expedientes o informes o antecedentes para que la comisión tome la decisión, efectivamente se nombran a dos relatoras, en este caso, y ellas dan cuenta de los antecedentes para que la comisión tome la decisión. Ese es el rol de los relatores. Ahora, gracias Alejandro. El diputado Urrutia a mí me recordó, fíjese, al Leo Caprile, que es hermano de Ernesto, que trabajó tanto tiempo en este canal, cuando él decía, ¿cuánto vale el show en solo 3 minutos? Aquí fue en solo 1 minuto y medio, diga lo que pasó y goodbye. Eso es lo que apareció realmente, lo grave que es, o sea, no se podía, ¿cómo se podía definir la realidad de quién es quién en 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, diputado Urrutia? Bueno, eso es una de las cosas que justifica el notable abandono de deberes, porque tradicionalmente durante muchos años las comisiones de libertades condicionadas conformadas por 5 jueces, porque además no solo los relatores no son solo abogados, son además jueces que informan. En este caso las dos ocupaban cargo de la magistratura. Pero la ministra Silvana Donoso ejerció su poder como presidenta de la comisión para imponer un criterio que no consultó con los jueces, con los otros integrantes, que fue decir que solo iban a usar criterios objetivos. ¿Qué llamó ella criterios objetivos? Tiempo cumplido de la pena, que además no era la mitad de la pena, porque ella hizo un conteo distinto, y es por eso que uno de los reos, en el caso del reo, el crimen de el asesino de Ámbar Cornejo, salió con haber cumplido solo 11 de los 27 años los cuales estaba condenado, ¿ya?, por una interpretación que hace la jueza de la ley. Entonces ella lo primero que cambia es el conteo del tiempo, y segundo, dice el informe de conducta, y punto. Los informes de conducta todos sabemos que es muy fácil instrumentalizarlo, porque además son del último semestre. Hoy día es de 8 bimestres, de 4 bimestres. 16. No, 4 bimestres, 8 meses. 8 ya. Hoy, en esa época era 6 meses. Entonces tú comprenderás que un reo que quiere postular a la libertad condicional puede instrumentalizar y aparentar una buena conducta, pero el hombre no está rehabilitado. La ley lo dice, y lo decía también en ese entonces, que la libertad condicional es una prueba de que el reo está rehabilitado. ¿Y cómo lo pruebas? Con un informe psicosocial. Entonces,
Y este no es, como dijo la defensa además, un cuerpo colegiado de primus inter pares, o sea, que todos eran por igual. No, porque la ministra, presidente de esta comisión, integrante de la Corte, calificaba a los jueces. Por lo tanto, impuso absolutamente su criterio y ordenó que se hiciera de esa manera, y por eso el valor de los relatores, las dos relatoras que fueron tremendamente valientes, porque ellos están sujetos a la evaluación de esta ministra, a la calificación, o sea, le puede costar la pega. Entonces, y la ministra tiene un historial de maltrato a jueces y a fiscales, que también lo tuvimos a la vista. Entonces, bueno. Este tema, yo me imagino, nadie puede negar que la jerarquía manda en este tipo de instituciones, y claro, la ministra con los jueces, una vez, hace muchos años me tocó hacer clase en un grupo, en un diplomado, a gente de la Armada, que había un almirante de alumnos y los demás eran todos para abajo. Entonces, los demás me hablaban, mientras no hablaban el almirante, dije, bueno, en clase estamos todos iguales. Ahí no pasó eso. Señor Basáez, usted como doctor, ¿no le llama la atención que parlamentarios de su sector, muchos apoyaron a la... Aquí en muchos se instrumentalizó el tema político más que la cuestión final sobre esta acusación? Bueno, ese es un tema que ha definido el andar de la política chilena, no solamente en este caso, sino que en muchos otros. Aquí la política ha estado bastante alejada de la opinión ciudadana. ¿Qué es lo que pensamos los ciudadanos comunes y silvestres? Los jueces no son dioses. Los jueces son seres humanos que cometen errores tal cual como los podemos cometer todos, y deben estar sometidos también a la evaluación de un poder distinto, en este caso el Congreso, que tiene facultades para las acusaciones constitucionales en este caso. Los jueces, y así como lo demostraron las relatoras y el procedimiento que han ya ampliamente hablado los contertulios, se demostró, ¿cierto?, que incluso en ese poder hay informes que niegan la verdad o son claramente mentirosos, ¿cierto? Y definieron finalmente la Cámara cursar o aprobar la acusación constitucional para que siga su curso. Las declaraciones de Ana María Shevchik, yo no las comparto, porque efectivamente esto no es interponerse o quitarle la independencia al Poder Judicial. Ellos, como vuelvo a repetir, no son dioses y por lo tanto deben ser analizados y revisados, sobre todo que es un proceso administrativo. Segundo, está claro que hay que mejorar los procedimientos administrativos en el Poder Judicial y las leyes por las cuales somos juzgados todos los chilenos, y por lo tanto ese poder, mientras más transparente sea y mejor, todos vamos a poder estar tranquilos, y no hoy día, como muchos conocemos, muchas veces mejor un acuerdo que un buen juicio, algo que maneja el mundo ciudadano. La justicia tiene que ser lo suficientemente transparente y lo suficientemente fuerte para que uno pueda confiar en ese poder y resolver los problemas que existen múltiples entre las personas en Chile, y podamos estar tranquilos desde ese punto de vista. Y respecto del feminismo, bueno, lo que decía Camila, yo creo que no hay que mezclar las cosas. Las mujeres no pueden per se, por ser una mujer, defenderla. Yo creo que efectivamente hay que mirar las cosas desde un punto de vista más amplio, más integral y más general. El feminismo es una cosa bastante distinta. Aquí lo que se está juzgando es un procedimiento donde lamentablemente está involucrada una dama como la jueza, pero hay que mirarlo desde el punto de vista de lo que se está juzgando, que es el proceso administrativo y haber dejado libre a un individuo que ejecutó una mujer. Y eso es lo... Muchas gracias. Ahora, ¿sabe, Camila? Como hablaba recién el médico, a veces le dicen que los médicos se protegen entre ellos, dice, la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. Pero aquí el concepto de los jueces parece que, por un lado, se puede pensar que lo que está haciendo el Poder Judicial Mayor, o las voces que están diciendo que esto fue un despropósito, puede ser verdad si es que uno no piensa cuál es el argumento real, porque lo que ustedes tenían que ver era, ¿incumplió en sus deberes la jueza?
y allí es donde está el quid del asunto. ¿Ustedes están convencidos que así fue? Camila. Rodrigo, sí, bueno, primero señalar que yo tengo un profundo respeto por la ministra vocera de la Corte Suprema. Creo que es una mujer que tiene mucho mérito y que yo creo que todas las que somos abogadas tenemos que respetarla y sobre todo lo que ha logrado, pero no comparto sus declaraciones respecto a que esto sería una intromisión, porque yo creo que la investigación misma fue bastante categórica y quedó de manifiesto no solamente que la jueza Donoso incumplió, sino que ella además deliberadamente en la comisión mintió, porque ella dijo finalmente una serie de situaciones que se fueron comprobando, contrarrestando como contrapunto con otras personas que fueron prestando su declaración. Ella definitivamente, Rodrigo, y quedó de manifiesto, ni siquiera miró, ni siquiera revisó el informe psicosocial de Gendarmería. Y eso quedó de manifiesto, que ni siquiera, porque para ella nunca fue relevante, como decía Osvaldo anteriormente, para ella lo relevante eran los datos objetivos, los elementos objetivos para poder decidir, y no lo subjetivo, que es muy importante, porque al final del día es Gendarmería el que tiene como institución no solamente el resguardo, sino que también el estudio, el análisis de cualquier persona que está privada de libertad, y que por supuesto son aquellos organismos técnicos los cuales te permiten fundamentar o no una determinada decisión. Por lo tanto, yo creo que quedó de manifiesto, Rodrigo, de que efectivamente aquí hubo incumplimiento, de que hubo un abandono de sus deberes, porque además la normativa es clarísima. Y la normativa, el primer requisito que te pide el decreto 3500 es que esta persona esté reinsertada en la sociedad y que finalmente no vuelva a ser un peligro para la misma. Y cuando tú tienes elementos subjetivos que te dicen lo contrario, que esta persona lo más probable es que va a volver a delinquir y que en consecuencia no puede ser alguien seguro para reinsertarlo en la sociedad, y se incumple la normativa igualmente, porque una jueza es garantista, mira, yo no voy a entrar en eso porque son elementos subjetivos, la personalidad de cada persona, y a mí me parece que es un error, pero más allá de eso, de que ella sea garantista, no cumplió efectivamente con lo que la norma explica y con lo que la norma, digamos, exige. Ok. Abogado Alejandro Gómez, yo quisiera que usted se quitara un cargo, parece una mochila que tiene atrás de ser el presidente del Colegio de Abogados. Díganos su opinión, porque la intervención anterior fue para mí inexplicable, ¿no? Pero usted no dijo nada, simplemente usted yo quiero saber su opinión sobre esto. ¿Cuál es su opinión jurídica? Usted es un abogado respetable, usted tiene su opinión jurídica sobre esto, por eso lo invitamos al programa. Sí, a ver, como tú bien dices, no tengo ninguna mochila, tengo al revés, tengo un gran apoyo y sentimientos por representar a todos los colegas. Yo creo que efectivamente acá lo que se está discutiendo es que si la magistrada Silvana Donoso cometió notable abandono de sus deberes. Y efectivamente eso lo tiene ya lo revisó la comisión y después en la Cámara, y ahora tendrá el Senado que resolver. Sobre el punto en cuestión, yo creo que aquí el fondo del asunto es un tema, como tú bien dices, jurídico. ¿En qué sentido? En que, en general, algunas personas sostienen que la libertad condicional es un derecho, y otros sostienen que es un beneficio. Esas son las dos posturas. Y la Corte Suprema en un momento sostuvo una postura y en otro momento sostuvo otra contraria. Pues bien, pero yo le pregunto a usted, Alejandro, porque yo vi toda la sesión, está contestándome como el Florcita Motúa, Florcita Motúa, pero yo le quiero preguntar a usted, abogado, ¿cuál es su visión sobre este punto? No lo ponga tanto en aprieto, si tiene que seguir litigando en la Corte de Apelaciones. Ese es el problema. No, pero mira, yo no dejar sin pega. La protección. Yo lo que creo es que a mí, en general, creo que la libertad condicional no es un derecho, es un beneficio. Y como tal, si hay jueces que ya resolvieron un asunto y dictaron una sentencia y se le quiere otorgar algún beneficio, ese otorgamiento tiene que ser lo más restrictivo posible en la medida que se cumplan con las formalidades y los requisitos legales.
para poder determinar esos requisitos se deben tener todos los antecedentes y revisarlos. En mi opinión, la labor de los jueces y de esta comisión es justamente esa, revisar en concreto, en cada uno de los casos, si están los antecedentes y los méritos. Y después interpretar lo mismo. Interpretar si efectivamente en el caso concreto ese sujeto, esa persona... Ok, tiene... cortita mi pregunta. Como dice la ministra Chévez, como diría uno, la ex cuñada de la Teresa de la Masta de esta región, como dice la ministra Chévez, ¿usted cree que hay o no cree que hay una interferencia de un poder sobre otro y pasar sobre lo que representa la independencia judicial con esto que ha pasado? No, yo creo que el Congreso está haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales. Y a mi juicio, eso son las reglas del juego. Si lo que quiere el Congreso es revisar las resoluciones judiciales, efectivamente ahí hay una intervención, a mi juicio, inconstitucional e indebida. Pero yo lo que he visto hasta ahora es que hay una acusación, que están ejerciendo una facultad, y la decisión la va a tener que tomar el Senado, que podrá ser condenándola o absolviéndola. Ok, muchas gracias. Doctor Basáez, aquí también en esto hay una cosa que pasa, que tiene que ver mucho con la salud mental, con la salud pública, con la relación del Estado. Los otros poderes del Estado que fallaron, nadie dice nada. Que el Senama, que el Sename, digamos, que todas las estructuras que debían proteger a estas jóvenes, es decir, además que la gendarmería, que no tiene el Ministerio de Justicia, no tiene psicólogos, no tiene psiquiatras, tiene psicólogos nomás. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, es lo que hemos venido discutiendo desde hace mucho tiempo, fue una de las causas del estallido social, el movimiento de salud, diciendo todo lo que hace falta. Ya es latero decir las listas de espera, los pacientes que fallecen esperando una hora de atención, y en salud específicamente, en la atención primaria se logra tratar solamente el 23% de la demanda de la población. Si uno quiere conseguir una hora por psiquiatra en el sistema público, podría esperar varios años, así como muchos especialistas. Nosotros creemos que el Estado, al Estado en general, y no estoy hablando de un partido político en particular, ha abandonado a su población respecto a estos elementos que son esenciales para la vida de las personas. Incluso hoy día el ministro París mostraba, ¿cierto?, que muchas de las ocupaciones de las camas de las unidades de cuidados intensivos son de pacientes que no son COVID, y que son pacientes crónicos, ¿cierto?, que no pudieron ser controlados y que hoy día se están descompensando gravemente y están ocupando las camas UCI. Es la realidad de la salud en Chile y que de alguna manera copa también los distintos instituciones. Sename, se ha dicho 1000 veces todo lo que ocurrió dentro del Sename, y además está definido por los psicólogos internacionales como el peor elemento para manejar los niños institucionalizados. Entonces aquí se habla mucho y se hace poco. Estos son discursos que ya vienen por muchos años. Lo que tenemos que hacer hoy día es recoger no solo la demanda ciudadana, sino que la realidad ciudadana. Ok, muchas gracias. Transformarlo eso en hechos para resolver. Muchas gracias, doctor Basáez, abogado Gómez, diputada Flores, diputado Urrutia. Tenemos que ir a una pausa. Tómese un cafecito, haga lo que usted quiere. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Estamos en su quinta región, en BTR, Canal 9 en Valparaíso, Marga Quillota, Canal 15 San Felipe Los Andes, Canal 72 la provincia de San Antonio. Hoy estamos con el doctor Luis Basáez, el abogado don Alejandro Gómez, la diputada Camila Flores y el diputado Osvaldo Urrutia, que como lo dejé flotando por el tiempo, ahora vamos a partir con usted para que complemente el tema anterior antes de pasar a otro. Diputado Urrutia. Mira, gracias Rodrigo. Se ha discutido aquí si nosotros, y en la comisión también se discutió y en la Cámara, si los parlamentarios teníamos o no facultades para hacer una acusación constitucional.
de paso decir que el 70% o más del 70% de los diputados aprobaron la cuestión previa, y eso fue transversal. De todos los partidos aprobaron la cuestión previa. Así que, escuchando la opinión de varios constitucionalistas, y espero en el tema, ellos reconocen que los diputados, y todos estamos de acuerdo, que los jueces tienen independencia para emitir su juicio. Y tienen que tenerla. Si no, y ningún otro poder, ni ningún otro elemento de presión puede interferir en su juicio, y en sus condenas, y en sus resoluciones. Pero ese poder no puede ser absoluto. No puede ser absoluto. Ellos no pueden hacer lo que quieran. No pueden ser discrecionales. Y ellos solo pueden juzgar de acuerdo a las leyes que los rigen, a los reglamentos y a las leyes, y a la Constitución. Porque sabiamente lo dijo Lautaro Ríos, no hay Estado de Derecho que se pueda sostener sin que los jueces sean responsables de su actuar. Y el actuar de esta jueza ha sido contumaz, reiterativo, haciendo abuso de su poder, porque el caso de Ámbar Cornejo no es el único. Sí, el caso es quizás el más emblemático, el más doloroso, pero al día siguiente que ella dejó en libertad a cerca de 588 reos, se cometió un crimen en Valparaíso, a una cuadra de la municipalidad. Ese señor, porque no fue un crimen que tuvo tanta conmoción, y era un parroquiano de un bar, fue apuñalado por uno de estos reos. Y más de 400 de los reos que dejó en libertad han vuelto a delinquir con crímenes atroces, no solo con robo, con hurto, con robo con violencia, con violaciones, en fin. Y cuando fue jueza de menores, tú te acuerdas, debes acordar del caso de Isla Pascua, donde un profesor violó y ultrajó a 14 niños. Y ella hizo un voto de minoría para dejarlos en libertad. E incluso ordenó que le entregaran las fotos de los niños que tenía en su computador este señor a la defensa y al reo. Ella tiene una conducta contumaz en materia que es absolutamente pro reo, y según ella no pueden haber presos, todos en libertad. Entonces, muchas gracias. Eso es lo que estamos condenando, eso es lo que estamos acusando, porque ella ha cometido en muchas ocasiones notable abandono de deberes. Esta fue una más. Ok. Yo voy a echarle una guindita nomás. El contador de mi hija, digamos, también fue asaltado en calle Condel, digamos, por uno de estos reos, digamos, y por robarle 50 lucas le sacaron la contumelia, le agredieron, tuvo lesiones, que también, y el causante, uno de estos caballeros que habían sido llamados a este beneficio para algunos que realmente no corresponde. Vamos a cambiar de tema, quiero partir con usted, Camila Flores. Yo quiero entrar en el tema de ¿qué significa usted a tantos años lo que pasa el 11 de septiembre? ¿Cuál es la visión que tiene usted del punto de vista de esto que viene? ¿Hay alguna manera de buscar una unión? Porque yo sé que usted es muy pinochetista, etcétera, pero yo no estoy hablando en extremar, en separar, sino buscar formas de unión, de que no hayan instantes que separen a los chilenos más de lo que ya estamos separados. Diputada Flores. Bueno, claramente el 11 de septiembre es una fecha que genera distintas visiones, distintas posiciones. Tú bien lo has dicho, Rodrigo, yo no lo escondo, a pesar de que les molesta mucho, por historia, en fin, por vivencia. Yo sí soy una agradecida del gobierno militar, de la obra institucional, refundacional. No podemos negar, y nadie puede negar, de que lo que iba a nuestro país, por cierto, era una guerra civil, un enfrentamiento entre chilenos. Si no hubiese existido Salvador Allende, jamás probablemente hubiésemos tenido un Augusto Pinochet. Yo creo que el gobierno militar fue un gobierno de excepción. Jamás he negado que existió efectivamente violación a los derechos humanos, pero la diferencia es que estas personas que han sido procesadas y condenadas, cuestionables algunos de los fallos, por supuesto que sí, con creación de incluso ficciones jurídicas, por cierto que también, pero ellos están hoy día cumpliendo condena en Punta Peuco, en Colina, a diferencia de otros como Guillermo Teller, que además es el presidente del Partido Comunista, que confesó un crimen, que fue el atentado al general Pinochet, y que hoy día incluso lo tenemos en la Cámara de Diputados, un asesino confeso. Yo lo tengo sentado, Rodrigo, prácticamente al frente mío. Entonces, yo la verdad de las cosas... Pero al lado suyo también hay varios
parlamentarios, algunos que han estado en casos de derechos humanos, digamos, y han estado en años también, han habido de todo dentro del Parlamento. Probablemente, mira, en la bancada de Renovación Nacional, que se renovó bastante con nuevos parlamentarios, desconozco si hay alguno actualmente que esté procesado por causa de derechos humanos. Sí, por supuesto que tuvimos otros parlamentarios, desde mi punto de vista, en causas bastante injustas, como es en el caso de Rosauro Martínez, que fue diputado, ¿cierto?, del sur del país. Pero en fin, yo creo efectivamente, Rodrigo, que lo primero que tendríamos que partir nosotros como país es reconociendo las cosas, las dos caras de la moneda, porque desgraciadamente en muchos casos se cuenta solamente alguna y no se cuenta la otra mitad. Para algunos es como que Chile partió el 73 y esto realmente, tú bien lo sabes, no partió el 73, partió mucho antes, a finales de los 60. Doctor Basáez, haga usted el contrapunto, pues. Muy bien. Pero mira, yo voy a hacer un contrapunto desde el punto de vista personal. Yo creo que primero hay que condenar todas las dictaduras del color que se sean. Y si se me pregunta, antes que me pregunte la Camila, Venezuela, Corea del Norte también hay que condenar. Y sobre todo condenar la instrumentalización del Estado para eliminar compatriotas. Eso hay que condenarlo definitivamente. Ahora yo creo que el análisis de lo que ocurrió el 11 de septiembre, en parte de realidad y en parte de ficciones, nos va a perdurar por muchos años y debe ser parte de la discusión familiar, y también debe ser parte de la base de cómo construimos el futuro. Yo creo que hoy día lo que importa es pensar en el país, pensar en qué es lo que se nos viene por delante. El país lo construimos entre todos, y lo importante es hacerlo en base al respeto, en base a eliminar las odiosidades, y lo que hoy día vamos a votar el 25 de octubre, que es generar una nueva reglamentación, nuevas reglas del juego, para que podamos construir entre todos un Chile donde la Constitución nos represente nuestros ideales, nuestros principios y nuestras visiones de futuro. Yo creo que anclarse en el pasado impide un poco avanzar hacia el futuro. Ese análisis debe hacerse, por supuesto, pero debe ser la base de cómo construimos el Chile de los años venideros. Diputado Urrutia, usted, con los años que tiene, usted al 73 era un hombre que estaba ya en funcionamiento, digamos, no como la Camila o Alejandro. Entonces, todavía funciono, ¿cuál es la visión que tiene usted? Todavía funciono, Rodrigo, al igual que usted. En esa época tenía alrededor de 20 años y estaba en la universidad, así que viví activamente. Tenía 22, joven. No, porque yo ingresé a la universidad el año 71 y me tocó... Pero usted nació en 51. En noviembre, a fines. En 73 entonces tenía 21, 22 años. Pero bueno, sí, ya, descuénteme el tiempo, porque viví en primera línea, y desde ahí que lo conozco a usted, desde aquella Exactamente. Época. Desde que tiraba cosas, ¿se acuerda? Estábamos todos en la universidad en esa época y veíamos lo dura que era el enfrentamiento y cómo la democracia a partir del 70, 71 estaba en el suelo en Chile. Y la discusión entre parlamentarios, la discusión política en general, no era democrática. Y habían atentados permanentes, y todos sabemos lo que dijo la Corte Suprema, lo que dijo la resolución de la Cámara de Diputados y de todo el mundo en cuanto a que el gobierno de Allende había caído derechamente en la inconstitucionalidad y era un gobierno poco democrático. Y mira, yo quiero recordar en este día, en este 11 de septiembre, las palabras del presidente Eduardo Frei. Eduardo Frei Montalva, que había sido el anterior presidente, que estaba muy vigente a esa fecha, a un mes del 11 de septiembre, en una entrevista a un medio internacional, dijo textualmente, y tengo la primera página de ese diario: los militares han salvado a Chile. Eso dijo Eduardo Frei. Y agregó: el país no tiene más salida que la gobernación de una junta. La guerra civil estaba preparada por los marxistas y esa es lo que el mundo debe conocer. En fin, su declaración es un testimonio de algo que ocurrió, que él vivió, igual como lo viviste tú y lo viví yo.
Después vino el pronunciamiento militar. Yo no me pierdo, y creo que fue necesario para salvar a Chile de una dictadura más atroz, como lo que ocurre en todos los países que nombró Luis, y creo que hoy día es un motivo, a lo mejor no es feriado, pero es un motivo de festivo para quienes creemos en la democracia, porque el gobierno salvó Osvaldo, a Chile de una dictadura. Osvaldo, una pregunta, ¿qué te quiero decir? Tú hablas de eso, pero acuérdate que una vez la carta de los 21 de la democracia cristiana, en que estaba Belisario Velasco y varios, no se puede desconocer y también no se puede desconocer que ese es el quiebre del sistema democrático, la imagen de aviones bombardeando la moneda, sea la causa, es una imagen atroz para el mundo. Esa imagen no se puede olvidar. Doctor Basadre. El quiebre del sistema democrático, la causa fue de Allende. Yo lo que quería decir es que no hay que mañosear las frases. Sí, Eduardo Frei Montalva dijo esas cosas y los militares fueron los que terminaron con su vida también. Entonces, hay que tener cuidado. Que eso es falso. De mirar el esquema. Primero, no me trates de que estoy mañoseando la frase, y segundo, no imputes algo que no te consta, porque nunca se ha aprobado. A ver, calma en ese periodo. ¿Podemos ponernos de acuerdo en una sola cosa? Y yo, por ejemplo, entrevisté este fin de semana a Gabriel Aldoney. Gabriel Aldoney, para él el 11 es un tema gravísimo, horroroso. Su hermano desde la CCU en Limache fue detenido, torturado en el Belloto y asesinado en el Belloto. Y gracias a un ex oficial de la Armada que dio el dato, quienes lo hicieron fueron castigados. Y ahí le pregunté lo siguiente, que quiero seguirlo con usted, Alejandro. ¿No cree que el tema principal es el sistema, primero, de elección, que no había segunda vuelta, en que ganó una persona con menos del 30%, 30 y tanto por ciento de los votos, y que el tema principal es, ¿se puede gobernar con la mínima parte de la población para hacer una transformación social brutal, digamos, que debería haber tenido el 50% de los votos? Abogado Gómez. Yo creo que el 11 de septiembre es una fecha que llama a la reflexión. Yo creo que es una fecha, como lo pudieron ver los televidentes, que prende muchas pasiones. Pero yo creo que nosotros tenemos que estar llamados como sociedad a buscar los puntos de encuentro. Yo creo que todas las dictaduras, como dijo el doctor Basáez, son malas. Yo creo que hubo vulneración a los derechos fundamentales antes, durante y después del 11. Y lo que debemos buscar es aquellos puntos que nos llaman al encuentro. A diferencia de Rodrigo y Osvaldo, y me imagino de Luis también, yo tenía meses cuando ocurrió el 11 de septiembre. Yo creo que efectivamente hay temas jurídicos, como tú bien señalaste, Rodrigo, y que después se modificaron, como es que una minoría, porque efectivamente no obtuvo el total de la mayoría, no tuvo el 50+1, gobierne siempre provoca una dificultad y por eso se modificó. Pero yo pondría el centro de las cosas en lo que para mí es lo más importante, que es la dignidad de las personas. Y esa dignidad se lleva en todo sentido, desde que tenga para proveerse, para poder sobrevivir, pero también para que se respete la dignidad en la vida, en el aspecto físico, psicológico de las personas. Yo creo que esta fecha lo que nos debe hacer, más allá de recordar viejas discusiones, es cómo queremos construir una sociedad más justa, más igualitaria, en que cualquiera sea el origen de las personas, tengan el mismo acceso, la misma justicia, la misma dignidad. Muchas gracias. Yo quiero continuar con usted ahora, Camila, y quiero plantear una cosa, para final nos queda poco tiempo, pero si hay una cosa en que
hoy día todo el mundo le debería agradecer a Salvador Allende, es el dinero del cobre, es la nacionalización del cobre, en que salvo el senador García Garcena, que fue el único que salió fuera y que no votó, todos los demás parlamentarios aprobaron. Y esa nacionalización del cobre, entre otras cosas, una muy buena política económica, un muy buen aprovechamiento de los recursos, un desarrollo emprendedor, ha hecho el país que nos haya permitido salir de esta pandemia, entre comillas. ¿Eso no le parece a usted que es un tema importante, Camila? A ver, Rodrigo, primero quiero decir que ojalá todos tuvieran el mismo concepto que tiene Alejandro, del respeto por las diferencias de opiniones, pero quiero decirle que eso no es así. O sea, hay algunos que nos pretenden encarcelar a los que no pensamos como ellos. Entonces, partiendo de esa base. En segundo, yo me imagino lo doloroso que debe haber sido la entrevista que tuviste con Gabriel Aldoney, de que recordara esos hechos, porque fueron dolorosos para él y su familia, pero yo te quiero decir que así como murieron civiles, también muchos uniformados, militares, carabineros, que también fueron repelidos y que perdieron sus vidas en el enfrentamiento con estos civiles que estaban más armados incluso que ellos mismos. Dicho lo que tú señalas a propósito de, yo creo que el gobierno de Salvador Allende ha sido el peor gobierno de la historia, Rodrigo. Y eso para mí no tiene discusión alguna. Respecto a la nacionalización del cobre, yo creo que incluso hoy día, y particularmente en este periodo que estamos viviendo paradójicamente, queda casi en entredicho si es que realmente Codelco, por ejemplo, que es una de las principales empresas productoras de él mismo, realmente es lo productiva y es lo eficiente que nosotros debiésemos tener o esperaríamos como chilenos. Yo la verdad de las cosas es que creo que efectivamente hay en aquellas materias o en algunas materias en las cuales el Estado debe principalmente, ¿cierto?, hacerse cargo y tener un rol subsidiario muy importante respecto particularmente en lo que estamos hablando que son materias primas. Pero de ahí a pretender decir que por eso el gobierno de Allende no fue malo o fue un elemento positivo, yo te insisto, yo creo que hoy día debiéramos revisarlo. Yo no estoy tan segura de que efectivamente haya sido la mejor opción, porque a lo mejor si estuviera en manos, hubiese estado en manos de privados, hoy día quizás tendríamos una productividad mucho mejor, no tendríamos quizás la corrupción que se ve, por ejemplo, en Codelco, donde hay todo un enfrentamiento entre sindicatos, en fin, entre los directores que ganan unos sueldos que son, pero realmente de Dios madre, una cosa pero exorbitante, que ya se quisiera uno. Entonces, yo la verdad, Rodrigo, creo que no es tan así tu aseveración, probablemente tú respetuosamente tienes tu opinión así, pero yo creo que hoy día yo puse, está más Camila, diputada, yo he puesto un punto que es una realidad, hoy día, la realidad del cobre, pensando en buscar un punto en que pudieran ponerse de acuerdo ustedes en eso, digamos, en que no todo era terrible, que hubo un punto importante. Doctor Basáez. Mira, yo sé que la Camila es pinochetista, pero le voy a recordar un evento al que asistimos recientemente, ayer fue Camila. Estuvimos inaugurando, viendo las obras del avance del CEFAM Belloto Sur y SAR, que va a beneficiar a 30.000 habitantes. Y ahí estuvimos juntos, porque estábamos resolviendo un problema que es común. Entonces, yo no podría decir que ahí afloró el corazón socialista que lleva la Camila por dentro, pero sí estuvimos ahí porque tenemos que estar pendientes de lo que sucede con la gente. Tenemos que tener acciones concretas. Si podemos estar hablando de los temas 1000 veces, pero la gente siempre necesita apoyo y resoluciones inmediatas. Y es lo que estuvimos inaugurando con la Camila, un centro asistencial. La primera piedra, doctor, no era inauguración todavía. La primera piedra, perdón, la primera piedra. Y va a beneficiar a un montón de personas. Y Alejandro Gómez, decirle que nosotros en medicina hablamos de dos edades, las edades cronológicas, que son las edades que todos tenemos, y la edad fisiológica, que es como el cuerpo va conformándose. Y con lo pelado que está, yo creo que está fisiológicamente más viejito que nosotros. Cada día se parece más a Arturo Prat. Cada día más parecido a Arturo Prat. Gracias, doctor, pero dice que los pelados son viriles, así que a lo mejor eso podría decir. Diputado Urrutia. Mire, yo voy a defender a mi amigo Alejandro, porque le han dado duro hoy día. Yo creo que el discurso de Alejandro fue muy bueno. Es el discurso que tenemos que tener. Yo creo que hay que buscar la concordia, hay que mirar al futuro, hay que tratar de abuenarnos y no seguir revolcando el pasado.
yo no me pierdo con la importancia del 11 de septiembre, creo que fue fundamental. Y con respecto a qué tipo de gobierno fue, mira, podemos analizar profundamente el gobierno de Allende y poner en una balanza lo bueno y lo malo. Pero lamentablemente, Rodrigo, el gobierno de Allende se inclina por lo malo. Pudo haber tenido algunos visos, algunas cosas buenas, pero fundamentalmente fue un gobierno que fue el culpable de que en Chile se haya quebrado la democracia. Y eso fue lo que nos llevó a todo lo demás. Y con respecto a la última intervención de Luis, con respecto a que nos unan las personas, los problemas que tiene la gente, yo quiero recordar que el primer gobierno que en Chile hizo el mapa de la extrema pobreza fue el gobierno militar. El primer gobierno que creó una red social de apoyo para los más pobres fue el gobierno militar. Toda la red de subsidios a la demanda y no al apoyo directo de la oferta del Estado fue el gobierno militar. ¿Y cuándo se empezó a disminuir la pobreza extrema en Chile? Bajo el gobierno militar. Entonces, esas cosas hay que reconocerlas. Y yo estoy de acuerdo contigo, Luis. No, yo no uso mañosamente los discursos como tú dijiste. Por el contrario, soy muy objetivo y los he leído todos. Ni tampoco voy a asegurar que una persona cometió un crimen si no está probado en la justicia. Eso también es usar mañosamente las palabras. Yo invito a hacer la misma reflexión que hizo Alejandro. Si queremos construir un país de futuro, un país de hermanos, tenemos que modificar nuestro vocabulario, nuestras opiniones y ser más objetivos. Muchas gracias, diputado. Alejandro Gómez. Es el minuto que tengo para... palabra al padre Gómez. Alopecia se llama esto. Alopecia. Yo lo que quiero en este último minuto, dos cosas. Uno, felicitar a todos los abogados del Colegio de Abogados de Valparaíso, que el martes pasado cumplimos 119 años de existencia, siendo el colegio más antiguo de Chile vigente, no obstante, a algunos no les guste. Y lo segundo, decirles que yo felicito la labor que están realizando el personal de la salud para enfrentar esta crisis sanitaria, y me molesta sobremanera, no obstante lo entiendo, las cifras que están arrojando en nuestra región sobre la pandemia. Yo creo que es muy preocupante, tengo mucho temor de lo que vaya a pasar las fiestas patrias, porque la verdad, después de las últimas noticias de la vacuna de Oxford, esto puede ser aún más complejo, y yo les pediría a la población, a la gente, a nuestros televidentes, que tratemos de cuidarnos entre todos. Eso. Muchas gracias, abogado Gómez. Yo tengo mucho cariño por ese colegio al que perteneció mi padre y mi suegra, digamos, mis hermanos, en fin, así que los felicito por su aniversario. Muchas gracias, doctor Basáez, muchas gracias, diputada Flores, muchas gracias, diputado Urrutia. Su minuto final, diputada Flores. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, primero decirle a todas las personas que ojalá tengan unas lindas fiestas patrias en familia. Hay que cuidarse este año con especial atención, no solamente ya con la responsabilidad, Rodrigo, por la conducción, los efectos del alcohol, sino que también de la pandemia. Es fundamental celebrar en la casa, con el núcleo familiar más cercano, ¿cierto?, para evitar que sigan aumentando los casos, que en nuestra región, desgraciadamente, hay algunos atisbos de que esta situación podría nuevamente volver a empeorar. Así que, especialmente para todos los chilenos bien nacidos, que nos sentimos orgullosos de nuestra patria, y algunos que nos han tratado de instalar de que Chile es un país nefasto y el peor país del mundo. No, señores. Chile es un gran país, es un país hermoso que hemos construido entre todos, y así como lo construimos, lo tenemos que cuidar, porque hoy día está en peligro. Muchas gracias. Doctor Basáez, su minuto final. Bien, también sumarme a los buenos deseos para las fiestas patrias, pero con la responsabilidad correspondiente a la realidad que hoy día afecta al país. Decirles, aprovechar este medio que va a estar repitiéndose varias veces durante la semana, que vamos a disponer de un control adecuado de todos los accesos a la comuna,
Mañana tenemos una actividad con el alcalde Char, la alcaldesa de Viña y el presidente de Metro, para decirle a las personas que cuando circulen y se desplacen, lo hagan con un sentido de responsabilidad para acudir efectivamente a lo que necesitan. El resto de las personas, por favor, mantenerse en su casa, celebrar las fiestas patrias con la mayor responsabilidad posible, con el mejor criterio, para que nos cuidemos y no sean las fiestas patrias la razón que suframos posteriormente. Gracias. Diputado Urrutia, su minuto final. Quiero avisar y pedirle a todos los chilenos que hicen el pabellón patrio, pero que celebren y se fondeen en su casa. La pandemia no está controlada. Los indicadores de la región y de muchas regiones del país no son los que todos esperábamos. Y mucho de esto tiene que ver con la responsabilidad personal, con la conducta de cada uno de nosotros. Así que reúnanse en su casa, celebren en familia, recuerden la independencia nacional, pero háganlo con responsabilidad. Porque si queremos salir de esta ante Navidad, tenemos que tener un pequeño o continuar con este gran sacrificio que hemos hecho de permanecer tantos días en cuarentena. Yo sé que es difícil, que es angustiante, que produce estrés, pero tenemos que ser capaces de resistir un poco más hasta que las cifras sean razonables y podamos romper esta cuarentena. Muchas gracias. Abogado Gómez, su minuto final. No, mi minuto final. Felices fiestas para todos. Yo espero que, pese a la pandemia, logremos tener como sociedad un encuentro en que volvamos a los valores tradicionales, a la importancia de la familia, al respeto de las personas, y les insisto, cuidémonos entre todos. Esa es la única forma de salir airosos de esta pandemia. Un saludo fraterno. Muchas gracias, abogado Gómez, doctor Basáez, diputada Flores, diputado Urrutia. Y usted que nos está mirando, gracias por la compañía, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Trato de hacer una conversación que permita que haya diferencias plurivariables, digamos, blanco y negro, porque nada es ni blanco ni negro, todo es una mezcla. Mañana, ojalá en 20, 30 años más, pase de que ya eso del 11 no divida a nadie. ¿A quién dividió hoy día la revolución del 91, la revolución del 28, la revolución del 31, del 50, del 51, de 1800? Ahora, usted ahora ocúpese de sí mismo, porque realmente es por una fiesta, como dice un meme, no se vaya a hacer que por sus propias fiestas que quiera hacer el 18 no llegue Navidad ni llegue Año Nuevo. Cuídese, por favor, porque esto no es un chiste. Estamos en una pandemia y en nuestra región no está bien. Que estén ustedes muy bien.